escritor, investigador, autor de novelas que leen millones de personas en todo el mundo, novelas que atrapan a los lectores y además esas que no te sueltan. Javier Sierra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estás en Málaga, yo no sé si en Málaga hace tanto frío como aquí, porque aquí no es que hayan bajado las temperaturas y esté lloviendo, sino que hace frío directamente. En Málaga avisa tormenta, pero bueno, estamos esperando que truene y que descargue de un momento a otro, pero todavía eso no ha llegado. Aunque esta tarde hablaremos un poco del tiempo, porque el misterio que nos ocupa tal vez tenga una respuesta meteorológica, luego lo hablamos. Vale, bueno, con la llegada del verano, además como Tom centraba la noticia en Southampton, en Inglaterra, vamos a seguir hablando de Inglaterra. Bueno, en Inglaterra y en algunas partes del norte de Europa empieza la temporada, es muy difícil decirlo, crop circles. Sí, la expresión española es también muy difícil, que es agroglifos, sería como dibujos en los sembrados, aunque yo creo que lo que los define universalmente son los círculos de Inglaterra, ¿no? Cuando uno habla de los círculos de Inglaterra, inmediatamente le vienen a la mente esas imágenes que hace casi una década que han desaparecido de los grandes medios de comunicación, porque se supone que encontraron una explicación, cuando dos jubilados ingleses en septiembre del año 91 salieron diciendo que eran ellos los que habían estado haciendo esos cientos de círculos. Aparte, déjame decirte, Javier, que tenían los dos una pinta de cachondos. Sí, la verdad que sí. Hombre, el tema se las traía, porque Doug Bauer, que lo vamos a escuchar en un minutito contándonos cómo lo hacía, explicaba que todo había nacido tuneando una gorra de béisbol. Esto suena un poco raro, pero lo que hizo fue ponerle una especie de mirilla a la visera de la gorra de béisbol y con unos palos y unas cuerdas, él se metía junto con un colega suyo, con un amigo de 70 años en los sembrados, y los viernes por la noche se dedicaban a hacer esos círculos con la esperanza de que al día siguiente aparecieran retratados en la prensa para reírse con sus colegas y con sus mujeres, en fin, con ese sentido del humor tan clásico inglés, ¿no? Lo que pasa que el tema se puso muy serio cuando Margaret Thatcher, que era entonces la primera ministra británica, como para vacilarle a Margaret Thatcher. Claro, sí, ella anunció que iba a hacer una investigación oficial y que iba a pedirle al ejército que hiciera una investigación en condiciones. Entonces los otros se asustaron diciendo a ver si nos va a pasar algo, y hicieron esa confesión. Doug Bauer lo explicaba así. Yo viví en Australia de 1958 al 66 y durante mi primera estancia allí hubo un reportaje en la prensa sobre una depresión circular en un campo de hierba en Queensland. Enseguida dijeron que era un nido de ovnis, es decir, un lugar donde había aterrizado una nave espacial. A mí siempre me habían interesado los ovnis y los avistamientos, y cuando volví a Inglaterra en 1966 conocí a Dave. Una noche de verano vimos un campo de trigo y le dije, ¿por qué no creamos una depresión circular en este campo como hicieron en Australia? La Sociedad de Avistamientos de OVNIs, que estaba en su máximo apogeo entonces, creerán que es un ovni que ha aterrizado aquí. Y se lo creyeron. La verdad es que se lo creyeron. Pero vamos, se lo creyeron millones de personas en todo el mundo. ¿Tú has visto alguna vez un círculo de esos? Sí. Yo he estado en Gran Bretaña. Estuve en el año 93 durante un mes entero recorriendo todos los campos en los que aparecían estos... Pero no irías un mes entero viajando por los campos a comer. Sí. Bueno, además ahí es donde pillé yo mi alergia al polen, porque tragué, te puedes imaginar, todas las gramíneas del mundo en aquel viaje. Y fue muy sorprendente porque ya entonces, si estamos hablando del año 93, hace unos cuantos años ya, empezaba a generarse todo un fenómeno social. Se vendían camisetas, pegatinas en los pubs con las mejores fotos que se habían tomado el año anterior de esos círculos, había congresos, visitas guiadas a algunos de esos campos para cabreo, te puedes imaginar, de los propietarios de la mayoría de esos terrenos, porque eran invadidos por peatones que pisaban la cosecha y que, además del daño que ya les había provocado el círculo, pues el daño que le provocaban los curiosos, ¿no? Lo que hace significativo este tema y lo que hace que lo recuperemos hoy en estos minutos de radio es que aquello que parece que se explicó en el año 91 con ese fraude y que bueno, que ya, en fin, debería haber puesto el estoque definitivo al misterio, pues llevamos una década sin poder cerrarlo del todo, porque cada año aparecen círculos, cada año son más complejos. En el año 2009, solamente en el área de Wiltshire, que es el área arqueológica principal de Gran Bretaña, donde está, por ejemplo, Stonehenge, ¿no? Pues aparecieron 70 de estas formaciones, y este año, la semana pasada, el diario The Independent, que hacía años que no publicaba noticias sobre el tema de los círculos, le dedicó toda una página a la última formación, diciendo que a finales del mes de mayo apareció en un sitio llamado Wilton Windmill, el molino de Wilton, en Wiltshire,
una formación enorme, que es un círculo dividido como en 12 segmentos, y dentro de cada segmento como si hubiera pequeñas muescas de 8 anillos concéntricos, que es una representación gráfica, según los expertos, de una ecuación matemática muy compleja y muy llamativa, que es la ecuación de Euler. Bueno, nadie sabe quién lo ha hecho, nadie sabe por qué tiene esa complejidad matemática tan asombrosa, pero eso ha servido para que se reactive en estos últimos días el interés de los británicos por el misterio de los círculos. Bueno, la explicación, de verdad es que es curioso, aparecen todos los años, noches de verano, campos de cereal, hay muchas explicaciones, más allá de los bromistas, lo que hemos escuchado antes, la voz de Doug Bauer. Bueno, es un tema que ha dado mucho juego. Por ejemplo, en el cine, vamos a escuchar la banda sonora. Yo no sé si tuviste la película de Night Shyamalan, conocido y prestigioso director, que tendrá mucho prestigio y será muy conocido, pero la peli es un truño, se llama Señales, sí, cierto, con Mel Gibson. La peli es mala, pero mala, Javier. Pero mala, sí. Pero mala. Sí. O sea, y al final aparece Mel Gibson tratando de proteger a un niño y un extraterrestre allí que no sabes, tú dices, pero... Sí, encerrar un cuarto, sí, lo recuerdo con pavor. Sí, es curioso, es difícil, es una película con Mel Gibson que sea mala, pero... Bueno, esto era ya hablaremos a micrófono cerrado. Es una valoración personal, pero... Bueno, vamos a conocer la voz, vamos a escuchar la voz de uno de los mayores expertos científicos en estos fenómenos. Asegura que la diferencia entre los verdaderos y los falsos, al menos para él, es evidente. No creo que nadie pudiera engañarnos con éxito. Cuando se crea un crop circle falso es siempre un desastre, lleno de pisadas. Cualquiera se daría cuenta al instante. Este es Terence Midden, la voz que hemos escuchado. Él es un físico atmosférico muy conocido en el Reino Unido, que comenzó a estudiar el fenómeno pues ya a finales de los 80 y se dio cuenta de cosas muy curiosas, Tony. Por ejemplo, que efectivamente en los círculos auténticos, entre comillas, o los que no tienen explicación, los tallos del trigo no están cortados ni aplastados, digamos que están solamente doblados, no presentan ningún tipo de anomalía extra. Incluso cuando son tallos maduros están doblados como con suavidad, como si los hubieran, no sé, rociado con alguna sustancia líquida que los ablandara. Y luego se dieron cuenta también estos meteorólogos, que encabeza Terence Midden, que analizando su interior, el interior, el corazón de los tallos de trigo, las células del interior se expanden abriendo muchísimo los poros, sobre todo los poros cercanos a los codos del trigo, dando la impresión de que han sido sometidos a una fuente intensísima de calor. Bueno, las teorías que baraja Terence Midden son muy curiosas, porque él dice que todo esto puede tener una explicación relacionada con un fenómeno atmosférico característico sobre todo de Gran Bretaña y de suelos de pizarra. Dice que en los suelos de pizarra por debajo hay grandes acuíferos, masas de agua, que en ocasiones pueden atraer tormentas eléctricas muy raras. Son una especie de torbellinos que duran, tú fíjate, Tony, son torbellinos que duran un nanosegundo. Un nanosegundo es bueno, es la milmillonésima parte de un segundo, un 10 elevado a menos 9, para que te hagas una idea, o sea, nada. Bueno, pues en ese nanosegundo hay unos remolinos eléctricos que vienen de la ionosfera, que tienen unos 1000 voltios por metro cúbico más o menos, o sea, la concentración de electricidad es muy alta, bajan a la Tierra y cuando tocan el suelo, en esos suelos de pizarra donde se ha cultivado trigo, pues el trigo sufre una reacción pues casi como la de los pelos cuando sufren cuando reciben energía estática, ¿no? Que de repente se ponen de punta o reaccionan. Bueno, pues algo parecido. Vamos a piel de pollo. Sí, algo así. Esto es lo que dice Terence Midden. El problema que Terence Midden no puede explicar todavía hoy es cómo es posible que de repente uno de esos círculos creados por un torbellino aleatorio de esas características en un nanosegundo de tiempo, pues refleje una ecuación matemática como la de Euler que acaba de descubrirse hace unos días en Wiltshire. O como, por ejemplo, en julio del 2008 apareció otro círculo que incluso atrajo la atención de astrofísicos norteamericanos que fueron a estudiarlo, que parecía la representación gráfica de los primeros 10 decimales del número pi. Bueno, pues esas cosas, a fecha de hoy, siguen sin tener explicación, salvo la de que sea un fraude, pero el fraude no ha sido descubierto, pese que en muchos de esos campos se han llegado a colocar hasta durante 24 horas cámaras de vigilancia, cámaras infrarrojas para ver si entraba gente, si salían, en fin, si había alguna explicación humana a ese misterio, y todavía no la hay, realmente todavía no la hay. Bueno, vamos a escuchar de nuevo la voz de Terence Midden.
Están formados por un vórtex que baja por el aire, pero no se trata de una masa de aire normal que baja girando sobre sí misma. Está electrificada. Lo llamamos un vórtex de plasma. El profesor Otsuki está de acuerdo conmigo en que eso es exactamente lo que es. Vórtex de plasma. Sí, vórtex o vórtice de plasma. Ese sería el término científico para esas microtormentas que podrían explicar parte de los, digamos, de los círculos. Voy a pedir, Javier, que vamos a prestar mucha atención. Vamos a escuchar el sonido. Porque se han grabado, Tom, cómo se forman, hay sonido de cómo se forman esos círculos en los campos. No son el ruido de los dos sesentones con el tablón y las cuerdas y la gorra. No, este es uno de los sonidos, mucha atención. Toma ya. Y este es otro. Que puede ser el crop circle o un grillo o otra cosa. Bueno, estos sonidos, el primero de ellos fue recogido por las cámaras de la BBC en un campo donde se formó una de estas formaciones, y el otro por un grupo de investigadores que pusieron alrededor de uno de los campos donde todos los años aparece uno de estos círculos, pues pusieron equipos y captaron esas grabaciones que son breves, son muy cortas, pero que recogen un sonido que no pertenece a ningún animal. Son sonidos de entre 4 y 6 kilohercios de potencia, y no tienen una explicación tampoco muy convencional. Quizá lo que están apuntando esos sonidos es que hay algún tipo de fenómeno electromagnético asociado a la formación de estas figuras geométricas en los sembrados. Y si a eso se le añade que también se han visto pequeñas esferas luminosas en las inmediaciones de los lugares donde han aparecido estas figuras, pues nos estamos enfrentando probablemente a algún tipo de fenómeno piezoeléctrico natural que no conocemos, que se comporta en ocasiones, y ese es el misterio realmente, a mí lo que me fascina, que se comporta ocasionalmente como algo inteligente, que parece que deja mensajes que podemos descifrar. Y ahí es donde está, digamos, el quid de la cuestión y donde discuten todos los expertos en este misterio. Bueno, y van a seguir discutiendo, me parece a mí, porque el asunto, lejos de acabarse, no ha hecho casi más que comenzar. Los círculos en los campos de maíz y de trigo, los círculos, los crop circles. Javier Sierra, amigo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.